Bueno, mi nombre es David Ramírez y estos son los libros proféticos, ordenados cronológicamente según la Biblia con respecto a la monarquía del reino de Israel y posteriormente con los reinos de Judá e Israel. Bueno, empezamos con los profetas, empezamos con Samuel. No es que Dios antes no haya hablado por medio de otras personas, definitivamente lo hizo. Sin embargo, Samuel se le considera el inaugurador de un nuevo periodo profético por el hecho de que ayudó a establecer con Dios a la transición de un pueblo tribal, del pueblo tribal que era Israel, a el pueblo monárquico que llegó a ser. Entonces empezamos con Samuel. Samuel, pues sabemos que es hijo de Ana, y bueno, inauguró el nuevo periodo de profetismo de Israel. Creció en la casa de Dios a cargo del sacerdote Elí, y ese llamado se registra en Samuel 3. Unge primero a Samuel como primer rey de Israel. Fue su consejero, sin embargo, por causa del pecado de Saúl, Samuel se aleja de Saúl y después unge a David. Cosas que rescatar de él: definitivamente era una persona que era celosa de Dios, obediente y fiel. Y un versículo clave de su vida es 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Otro profeta que vemos registrado en la Biblia es el profeta Gad. ¿Quién es el profeta Gad? Hace su primera aparición cuando David es perseguido por Saúl. Y bueno, aconseja a David en esa persecución que vuelva a Judá. También mucho tiempo después, amonesta a David por haber hecho un censo, ¿no? Y le hace escoger entre 3 calamidades, y David elige la peste por 3 días que mermó a 70,000 personas del reino. Y bueno, cosas que rescatar de Gad: su consejo era eficaz, pues venía de la voz de Dios. Versículo clave sobre Gad dice: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Segundo de Samuel 24:19. Es decir, David sabía que Gad era un profeta de Dios y por eso obedecía las cosas. Tenemos también en escena durante ese periodo el gobierno de David al profeta Natán. ¿Quién era el profeta Natán? Bueno, lo conocemos porque fue el profeta que amonestó a David por causa de su pecado con Betsabé. Era un profeta cortesano. Y bueno, le dice también a David que él no va a edificar el templo de Dios, sino que lo va a hacer posteriormente su hijo, que será Salomón. También le recuerda a Betsabé que David había prometido que Salomón sería quien seguiría su reinado después de él. Cuando Adonías estaba gobernando, le dijo a Betsabé: ve y dile al rey la promesa, recuerda la promesa que había hecho. Entonces Natán unge a Salomón como rey sobre Israel. Rescatar cosas de él: dice que su obediencia a Dios era mayor que su obediencia al rey, definitivamente. Versículo clave lo vemos en 2 de Samuel 7:17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Otro profeta que aparece en escena es el profeta Ahías. El profeta Ahías fue un profeta importante porque después de que Salomón tomó el reinado, pecó, hizo lo malo delante de Dios, y por causa del pecado Dios le dice que va a dividir el reino. Dios utiliza a Ahías para dar el anuncio a quien próximo que iba a ser el gobernante del reino del norte, que era Jeroboam. Sin embargo, Jeroboam hace lo malo delante de Dios, y también utiliza a Dios a Ahías para decirle que era el fin de su dinastía. Profetiza sobre Jeroboam que será rey de 10 tribus. También profetiza el fin de su dinastía por causa de su pecado. Mensaje clave que rescatar es que profetizó por la voz de Dios y no por el gusto del hombre. Al mismo que le profetizó el bien, también le profetizó la destrucción. Versículo clave: 1 de Reyes 11:38.
Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué con David, y yo te entregué a Israel. Esto es lo que dijo Dios por boca de Ahías a Jeroboam. El profeta siguiente es Semaías. Semaías quizás no escuchemos hablar mucho de él, sin embargo era del reino del sur un profeta que persuadió a Roboam, hijo de Salomón, en no hacer lucha contra el reino del norte. Fue a Roboam cuando él quiso dejar la ley de Jehová. Y cosas que rescatar de Semaías es que sabía que los mandatos de Dios tenían que obedecerse sin importar más. Y un versículo clave sobre su vida es segundo de Crónicas 12:7, que dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Semaías persuadió a Roboam, Roboam se arrepintió y Dios lo salvó. Otro profeta que sale en escena es el profeta Ananí. ¿Quién era el profeta Ananí? El profeta Ananí, lo que no hay mucho de la Biblia respecto a él, sin embargo, sabemos que amonesta a Asa por querer hacer alianza con Siria para ir en contra del reino del norte. Entonces Ananí va y le dice que no. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas 16:7. Otro profeta que sale también a relucir dentro del reino del sur y también influyente dentro del reino del norte es el profeta Jehú. ¿Quién es el profeta Jehú? El profeta Jehú era hijo del profeta Semaías. Profetiza a Baasa el fin de su reinado y amonesta también a Josafat por hacer alianza con Acab. Tenía claro cuál era su ministerio profético y buscó llevar a Josafat por el camino de Jehová. Uno de los versículos claves del profeta Jehú dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto en tu corazón para buscar a Dios. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 19:3. Bueno, Josafat y Acab hacen alianza, pero Josafat le dice: ¿por qué amas a los que aborrecen a Dios?, le dice Jehú a Josafat. Y bueno, en una de sus alianzas estratégicas para ir a la guerra, Josafat, en su temor a Jehová, le pide a Acab un profeta. Le dice: bueno, sí vamos a luchar, pero dame a un profeta, o sea, muestra un profeta que realmente esto que es de Dios. Entonces Acab hace llamar a Micaías. ¿Quién era Micaías? Micaías era un profeta que nunca profetizó nada bueno al rey Acab. De hecho, profetiza su muerte y es encarcelado por ello. Nunca le profetizó algo bueno a Acab. Pero es interesante que a pesar de eso, Acab lo seguía considerando profeta de Dios. Cosas que resaltar del profeta Micaías es que la fidelidad a Dios era mayor que a la de su rey. Prefirió obedecer los mandamientos de Dios que de los hombres. Y bueno, un pasaje clave que vemos en él es 1 de Reyes 22:28. Dice: Micaías le respondió: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oiga el pueblo todos. Aparece en escenas el profeta Elías. Elías vemos que es contemporáneo de Micaías, de Jehú y ahorita los profetas que veremos. Y bueno, el profeta Elías es el profeta más famoso de Israel, definitivamente. Su ministerio empieza preveyendo una sequía y pues vemos que resucita un niño, representa a Dios de una poderosa prueba contra los sacerdotes de Baal y Acera. Ese pasaje yo creo que es muy conocido entre todos nosotros, cuando le dice: a ver, veamos quién es Dios, quién es más poderoso, su Dios o nuestro Dios. Jezabel lo busca para matar y bueno, antes de él no vio muerte. Es como una de las personas a través de la Biblia que vemos que nunca murió, como Enoc también fue otra persona, pero Elías
no vio muerte, sino que fue llevado por carros de fuego. Y una cosa importante de él es que también apareció en el monte de la transfiguración junto con Moisés. Cuando Jesús se transfiguró, dice que estaba Moisés, Elías y Jesús. ¿Y cuál era el mensaje de Elías? Vino a confrontar y no a consolar. Habló palabras a un rey que rechazó su mensaje. Definitivamente. Versículo clave. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Aparece también el profeta Abdías a la par de todos ellos. El profeta Abdías predijo que destruirían Edom como castigo por ayudar a Babilonia. Predice la restauración de Israel. Y bueno, su libro utiliza un mensaje enérgico, poético, y está escrito en forma de un canto fúnebre por la fatalidad que hay en él. El propósito de Abdías era mostrar que Dios juzga a los que maltratan a su pueblo. Versículo clave es el versículo 5. Abdías nada más cuenta con un capítulo. El versículo 15, porque se acercará el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Otro profeta que sale a la par de Abdías es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, recordemos que fue discípulo de Elías. Lo llamó cuando él estaba en el campo, arrojando su manto sobre él. Y realmente expuso fuertemente la idolatría. Recordemos que el reino del norte era un reino sumamente pecador y que no hubo rey bueno durante todo el gobierno de toda la monarquía del reino del norte. Y realizó muchos milagros también para ayudar al necesitado. Cosas que rescatar de Eliseo: su mensaje de compasión y fuerza, cuya dependencia provienen únicamente de Dios. Cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo respondió: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí. Las prioridades de Eliseo eran definitivamente objetivas, sabía lo que quería. Otro profeta, vemos al profeta Joel. ¿Quién era el profeta Joel? Advierte a Judá el inminente juicio de Dios por causa de sus pecados, pidiéndoles que vuelvan a Dios. Versículos claves. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Seguimos con el reino del norte, que tenemos a Jonás. ¿Quién nos recuerda la historia de Jonás y su historia en el vientre del gran pez? Y su ministerio profético, o más bien el libro de Jonás, es diferente a los demás libros porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza en sus profecías. De hecho, su mensaje profético solamente se encuentra en Jonás 3:4, que dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruido. Fue lo único que decía por parte de Dios. Y lo demás, el demás libro de Jonás era meramente biográfico, por llamarlo de alguna manera. Y Jesús lo menciona dentro de su ministerio como una ilustración de su muerte y su resurrección. ¿Cuál era el mensaje principal del profeta Jonás? Era mostrar la inmensidad de la gracia de Dios para todos los pueblos. Esto se hace resaltar porque el mensaje era para Nínive y no tanto para el reino del norte. Y versículo clave es Jonás 4:11, cuando Jonás se queja, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Seguimos con el profeta Amós. El profeta Amós pronunció juicio contra las naciones. Y luego contra Judá e Israel, no solamente contra Judá e Israel, sino contra las naciones vecinas, me refiero. El pueblo de Israel era rico, próspero, vivía en paz, pero a causa de la opresión a los pobres.
Amós utiliza metáforas a partir de su experiencia como pastor y agricultor. Y bueno, hay muchas metáforas, ¿no? Vemos carro lleno, león rugiente, oveja despedazada, vacas consentidas. Sus metáforas definitivamente muestran su vida del profeta Amós. Y bueno, el mensaje principal de Amós fue pronunciar el juicio de Dios sobre el reino del norte debido a su desobediencia, a su idolatría y su opresión contra los pobres. Versículo clave del libro de Amós: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Amós 5:24. Tenemos también dentro del reino del norte al profeta Oseas. El mensaje de Dios lo muestra con imágenes de la vida diaria. Utiliza metáforas asombrosas en sus mensajes. Muestra a Dios como un esposo, como padre, como león, como rocío, como polilla. Y a Israel, su pueblo, como una esposa, un Israel enfermo, piña, olivo, una mujer parturienta, como horno, como uno. Utiliza muchas ilustraciones. Y bueno, mensaje de Oseas es ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. Y un versículo clave lo encontramos en Oseas 3:1. Dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Bueno, seguimos con el profeta Miqueas. ¿Quién es el profeta Miqueas? Bueno, algunos estudiosos dicen que su libro es un gran ejemplo de la gran poesía hebrea. De hecho, hay las tres partes que lo componen empiezan con oíd, pueblo mío, o oíd ahora. Termina con una promesa en cada una de estas partes. El propósito de Miqueas es advertir al pueblo de Dios que el juicio se acerca y ofrecer perdón a todos los que se acercan. Versículo clave, Miqueas 3:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Tenemos después al profeta Isaías. El profeta Isaías. Bueno, el libro del profeta Isaías es el libro más extenso en relación con otros profetas. Sus profecías contienen predicciones al mismo tiempo de Judá y cosas las más importantes, el anuncio de un Mesías sobre su pueblo. Contiene tanto prosa como poesía. Y bueno, algunas cosas que resaltar del profeta es que se le considera el profeta más grande del Antiguo Testamento, citado muchas veces en el Nuevo Testamento como base para demostrar que Jesús es el Cristo. Sus mensajes fueron poderosos, mensajes de juicio y enseñanza. Su ministerio abarcó a 5 reyes de Judá. Y bueno, rescatar un mensaje, el propósito del libro de Isaías es hacer un llamado para que el pueblo regrese a Dios y hablar de la salvación a través del Mesías. Y su versículo clave, o el pasaje clave que yo creo que todos conocemos, Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo utiliza Pablo ahí en Romanos 10 cuando habla sobre el evangelio o anunciar el evangelio. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Definitivamente el mensaje mesiánico, quien anuncia la palabra o la promesa de Dios. El profeta Nahum. El profeta Nahum abarca solamente el reinado de Amón,
Sin embargo, de Amón y de Manasés, perdón. Manasés era uno de los reyes más perversos de Judá y gobernaba el reino del sur. Y abiertamente desafió a Dios y persiguió a su pueblo. El mensaje del profeta Nahum lo podemos resumir, que era pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá con esa verdad. Versículo clave, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce los que en él confían. Sofonías. ¿Quién era Sofonías? Sofonías es un profeta menor. Judá abandonó a Dios y por esta causa le sobrevino destrucción. Y el pueblo entró en adoración a Baal, a Moloc, incluso a la naturaleza. Tristemente los sacerdotes llegaron a mezclar las prácticas paganas con la fe en Dios. El objetivo de Sofonías era estremecer al pueblo de Judá a fin de que abandonara su indiferencia y su idolatría e instarlo a volver a Dios. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados el día del enojo de Jehová. Y aquí es cuando aparece en escena el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, escribió 2 libros del Antiguo Testamento. Ministró durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá. Y fue pieza clave en la gran reforma espiritual que ocurrió durante el gobierno de Josías. Sufrió tanto por la caída de Israel que se ganó el título de profeta llorón, Jeremías. ¿Y cuál era el mensaje de su profetismo? Exhortar al pueblo de Dios a que se aparte de su pecado y vuelva a él. Versículo clave, Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenaron. Sabe pues y ve el camino cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Seguimos. Habacuc, contemporáneo de Jeremías. ¿Quién era Habacuc? Para ese momento, ya en los últimos años del reino del sur, Babilonia estaba convirtiendo en la potencia mundial y dominante, y Judá pronto experimentaría esta fuerza destructora. El mensaje de Habacuc nos muestra a un Habacuc que no entendía por qué Dios parecía no hacer nada con la maldad de la sociedad. Él veía a Dios como un Dios indiferente. Sin embargo, entendió que la fe en Dios daría respuesta a sus preguntas. El objetivo principal de su mensaje, mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Y versículo clave, Habacuc 3:1, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y el siguiente profeta en entrar en escena fue el profeta Daniel. ¿Quién era el profeta Daniel? Para este momento, el tiempo histórico en el que vivía Daniel, ya Babilonia ya estaba convirtiendo en potencia y empezó a deportar a muchas personas de Judá hacia Babilonia. Entre estas personas se encontraba Daniel, a pesar de eso, fue un profeta que guardó su fidelidad a Dios en todo momento. A pesar de sufrir la deportación, permaneció fiel a la fe que tenía en Dios. Y esta fe lo llevó a ser consejero de 2 reyes babilónicos y 2 reyes medio persas, Un hombre admirable en oración con el don de profecía. Mensaje de Daniel. Dios es soberano sobre la historia humana, pasada, presente y futura. Versículo clave, Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aquí vamos con el libro de Ezequiel. Ezequiel ya también vemos que está viviendo en un periodo antes del fin del reino del sur. Es un profeta que personalmente es de mis preferidos, quizá por la fortaleza de su obediencia a Dios a pesar de sí mismo.
Recuerdo uno de mis pasajes favoritos es cuando Dios le dice, hijo de hombre, ve aquí, voy a quitar el deleite de tus ojos, refiriéndose a su esposa, y su esposa muere, y le dice Dios, no vas a endechar, no vas a llorar, no vas a hacer luto, sino vas a caminar como si nada. Y así lo hace. Lo que me llama la atención de esto es cómo el profeta Ezequiel le escribe a su esposa como el deleite de sus ojos. Definitivamente amaba mucho a su esposa, tanto para nombrarla de esa manera. El mensaje de Ezequiel era anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Versículo clave lo vemos en Ezequiel 36, 24, 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una promesa que hace Dios por medio del profeta Ezequiel cuando lo lleva a la visión del valle de los huesos secos. Seguimos. Durante el periodo exílico aparece en escena el profeta Ageo. Para este momento Babilonia había sido ya conquistada por Ciro, rey de Persia, y Ciro trae la libertad. Vemos ahí en el libro de Jeremías como profetiza y dice que será Ciro quien traerá esta libertad. Ageo, ya cuando Ciro trae Babilonia es derrotada por Persia, entonces se acercan a Ciro y les dice que le permitan regresar a reconstruir el pueblo de Jerusalén, y Ciro lo permite. Entonces Ageo, siendo un libro muy breve, no solamente abarca 2 capítulos, Ageo narra esta parte de la historia, ¿no? El templo de Jerusalén fue destruido y Ciro permite que algunos judíos vuelvan a su tierra a reconstruir el templo. Sin embargo, no lo terminaron. Y Ageo exhorta a los judíos a terminarlo, ¿no? Y en el capítulo 2 lo vemos. Y Ageo fue uno de los primeros profetas post-cautiverio, junto con Malaquías. El tema principal de Ageo es hacer un llamado a terminar la reconstrucción del templo. Versículo clave lo vemos: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Dios habla a través del profeta Ageo para que esto se cumpla. Seguimos con el profeta Zacarías. El profeta Zacarías. ¿Quién es el profeta Zacarías? Vemos que es contemporáneo de Ageo, ¿no? También es un profeta post-cautiverio, y su mensaje lo dio durante la reconstrucción del templo. Continuó dando su mensaje después de haber sido reconstruido el templo. Tanto Ageo como Zacarías confrontaron al pueblo por no cumplir con su tarea de reconstrucción del templo, pero su mensaje también fue alentador para terminar la obra. Su mensaje fue dar esperanza al pueblo de Dios al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. Versículo clave, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Zacarías 9:9. Y esta profecía se cumple en Jesús, en la entrada triunfal a Jerusalén. Y terminamos con el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías. ¿Quién es Malaquías? Malaquías confrontó al pueblo por su negligencia respecto al templo y su falsa y profana adoración. Habla a los sacerdotes impíos, habla del pueblo impío, pero también del remanente que ha sido fiel. También contiene un fuerte mensaje mesiánico Malaquías.
El propósito de su mensaje profético fue enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. Versículo clave, Malaquías 4:2 dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Mensaje mesiánico. Y después de Malaquías hubo 400 años de silencio profético, en donde Dios no habló ni se manifestó por ninguno de los profetas.